Bien, eso me gusta. Mis queridos artistas de YouTube, yo soy Juan y esto es Acrílico Abstracto, y en el video de hoy vamos a ver los 3 principales errores que cometemos cuando estamos mezclando la resina epoxi, el componente A y el componente B. Este es un video para principiantes. Evidentemente, estos son los errores que todos cometemos al principio. ¿Por qué lo sé? Porque yo mismo los he cometido y voy a evitar con este video que tú los vayas a cometer. Así que si no estás suscrito, suscríbete al canal para seguir viendo este tipo de consejos y no te pierdas los tutoriales de resina epoxi que hay en el canal, materiales, joyas y mucho más. ¡Comenzamos! Bueno, el primer error que todos cometemos, todos hemos cometido, yo lo he cometido, y es muy sencillo, es un error muy sencillo, y es agarrar componente A, componente B y después meterlo en el tercer vaso, o después meterlo en otro vaso, o después así. La mejor manera es componente A y después el componente B. No uses 2 vasos y después lo mezcles. Y muy importante, no uses primero el componente B y después el A, porque el componente B realmente es el endurecedor y este componente es muy graso y si lo pones al principio se te va a quedar muy pegajoso tu vaso y no se va a mezclar bien con el A y te van a quedar muchísimas burbujas. Así que la manera correcta es A y después el B, y no por los laterales sino en el medio, y después vas removiendo suavemente desde las orillas y se van mezclando perfectamente los componentes. Segundo error que nadie, absolutamente nadie te ha contado sobre la resina epoxi. Este tipo de resinas están indicados para trabajar como máximo 1.5 centímetros de grosor. Es decir, tú no puedes llenar esto de resina. ¿Por qué? Porque se va a sobrecalentar. El componente B realmente es un endurecedor y lo que hace es acelerar por el calentamiento que se endurezca el componente 1. Es un calentador de alguna manera. Es decir, que cuando tú hagas la mezcla, te lo pone aquí claramente, en 25 minutos esto se va a ver sobrecalentado y se va a espesar. No vas a poder trabajar más con él. Entonces, ¿cuál es el error más grave que cometen los principiantes cuando hacen su mezcla de resina? Componente A, componente B. Necesito esto para trabajar. Entonces lo voy a dejar aquí mientras estoy trabajando. Error. No lo hagas. ¿Qué es lo que pasa? En lo que estás trabajando y en lo que están pasando los 25 minutos, esto se va sobrecalentando. Estos no son 1.5 centímetros, estos son unos 6 o 7 centímetros. Es decir, mientras tú vas a estar trabajando, esto, como me pasó a mí, va a empezar a echar humo, este vaso se va a empezar a derretir y ojo, con que se derrita y se haga un agujero, esto va a empezar a pasar por todos lados y va a ser un problemón. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vamos a usar un vaso para hacer las joyas e inmediatamente después lo vas pasando a otros vasos donde quizás aquí vas a poner purpurina, quizás aquí vas a poner resina epoxi azul, quizás aquí vas a poner para una marina resina con arena. No dejes el vaso grande porque se te va a sobrecalentar, va a empezar a echar humo y corres el riesgo de que se te derrita y se te esparza por toda tu superficie de trabajo. Error número 3. Y este es un error muy común y que hay que tener en cuenta porque después la gente dice, no me sale la mezcla de resina, la resina se me sobrecalienta, la resina no cuajó, no acabó de endurecer. ¿Por qué? Si estoy usando las medidas
que tú me indicas las medidas que el fabricante está indicando. ¿Por qué no me sale esta mezcla? Esto es muy importante y es un error muy común. Cada resina tiene su diferente medida, es decir, esta resina viene en 500 gramos y 300 gramos. No es lo mismo A que B. ¿Y por qué son 500 y 300? Pues porque de esto vas a echar una parte y de B, en este caso de esta resina, vas a echar solo el 60%. Es decir, 1,60. ¿Y cómo mido esto? No en todas las resinas es lo mismo. En la resina de Resin Pro de Artistas es 1 por 0.66, no 60. Pero este es 1:60 y lo pone aquí. Componente A 100, componente B 60. Pero lo que la gente no sabe, y es el grave error que se comete, es que no están hablando de volumen. No es que yo tenga mi vaso con el volumen y ponga 100% y después calcule 60%, aunque tenga la medición. No es que yo ponga 100 mililitros y después rellene hasta el 60. No es al volumen, es al peso. Y por eso tienes que usar una báscula y lo que tienes que medir es los 100 y después cuando agregues el B, lo que tienes que medir es 60 más. No el volumen, no lo que ocupa, porque esto pesa diferente. Y al volumen no te va a quedar, sino que te va a quedar al peso. Tienes que fijarte muy bien las instrucciones del fabricante si es al volumen o al peso, porque si no, tu mezcla no va a cuajar y tu mezcla no va a acabar de endurecer como tú quieres. Y estos son los 3 errores principales que cometemos cuando empezamos a usar resina epoxi y queremos evitarlos a toda costa, porque si no, nuestras joyitas, nuestras manualidades no nos van a salir nada bien. Mis queridos artistas, recuerden que los suscriptores del canal tienen un código de descuento del 10% en la tienda Resin Pro usando en el cupón la palabra clave acrílico abstracto. Se lo dejo en la descripción del video y este 10% de descuento lo puedes usar en la tienda Resin Pro, no solo en resina. Además, en la tienda tienen moldes de madera, por ejemplo. Estos moldes de madera son ideales para hacer unas marinas. Además, estos moldes de silicona, este molde de pirámide que usé yo para hacer la orgonita, además de todos los pigmentos, recuerden estos pigmentos que estoy usando yo y aditivos para hacer las olas de las marinas. Así que no sé qué estás esperando para suscribirte a este canal. Si quieres ver cuáles son los materiales principales, el kit principal para empezar con resina epoxi, pulsa aquí y nos vemos muy pronto. Un saludo, chao.